Muy buenas noches, estamos con física y hoy nos corresponde la semana 10, segunda ley de Newton. En primer lugar, mi respeto y admiración al genio Isaac Newton. Estaba sentado y una manzana le cayó en la cabeza y todo su estudio y todo lo físico-matemático se colocó para definirla y encontrar y determinar la fuerza de gravedad. También lo vemos en la fragmentación de la luz y las tres leyes del movimiento y cálculo diferencial e integral. Telescopio newtoniano, realmente fue un genio. Aquí tenemos un diálogo en donde se explican las tres leyes de Newton. Nosotros vamos a enfocar nuestra atención en la segunda ley. Fuerza igual a masa por aceleración. Si duplicamos la fuerza, habrá más aceleración. Si duplicamos la masa, la aceleración se divide por la mitad, y si triplicamos la masa, la aceleración se dividirá por un tercio. La segunda ley de Newton entonces establece la relación fuerza igual masa por aceleración. La fuerza en newtons y un newton es igual a 1 kilogramo por metro por segundo cuadrado. Cuando tenemos diferentes fuerzas en diferentes componentes X y Y, separamos las fuerzas en X, luego separamos las fuerzas en Y para encontrar la sumatoria de la fuerza resultante. El peso lo identificamos con W, porque en inglés se escribe de esta manera. Peso es igual a masa por gravedad y también es una fuerza. Por lo tanto, se escribe en newtons. El caso de Eric, un estudiante que tiene una masa de 130 libras, lo que hicimos fue convertir las libras a kilogramos y entonces ya podemos aplicar la fuerza. La fórmula de peso igual masa por gravedad. Recuerden que la masa debe estar en kilogramos y la gravedad en metros por segundo cuadrado para que la fuerza obtenida resultante esté en newtons. Aquí hay otro ejercicio de una masa de 10 kilogramos y una masa de 10 kilogramos actúa una fuerza de 15 newtons. ¿Cuál es la aceleración? Si vamos a suponer que no hay rozamiento, no hay fuerza de fricción. Fuerza igual masa por aceleración y la aceleración es 1.5 metros por segundo cuadrado. La segunda ley de Newton en estos dos objetos. Vamos a analizar primero la masa 1 de 10 kilogramos. La tensión, como no hay fricción, tensión es igual a masa 1 por aceleración. Analicemos la masa 2. En la masa 2 afecta el peso menos la tensión, va a ser igual a masa 2 por aceleración. Sustituimos la tensión en la ecuación 2 y despejamos aceleración. Nos queda que la aceleración es 3.27 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora esta aceleración que obtuvimos la vamos a sustituir en esta ecuación, la primera, y entonces obtenemos que la tensión es igual a 32.7 newtons. Recordemos la semana 1 vectores. Tenemos una fuerza a un ángulo sobre el eje X, la componente en X la obtenemos multiplicando la fuerza por el coseno y la componente en Y la fuerza por el seno. Y la magnitud del vector resultante va a ser, aplicando Pitágoras, el cuadrado de las componentes raíz cuadrada. Veamos eso aplicado a un ejercicio de la segunda ley de Newton. Una pelota de 0.3 kilogramos se desliza sobre una mesa sin fricción. Está sujeta a dos fuerzas. La fuerza 1, 5 newtons, y la fuerza 2, 8 newtons. Determine magnitud y dirección de aceleración. Hacemos sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en Y. Lo que no sabemos es la aceleración.
Entonces despejamos la aceleración en X de esta fórmula, despejamos la aceleración en Y de esta otra fórmula y luego aplicamos la magnitud de la aceleración. Va a ser cada una de las componentes elevado al cuadrado raíz cuadrada y me da 44 metros por segundo cuadrado. Y como vimos, el ángulo estará dividiendo componente en Y dividido componente en X y obtengo un ángulo de 30 grados. Finalmente, la fuerza de fricción se opone al movimiento. Si el objeto está estático, está quieto, la fuerza de fricción se llama estática. Es la fuerza que se opone para que el objeto empiece a moverse. Si el objeto ya está en movimiento, la fuerza que se opone a ese movimiento la conocemos como fuerza de fricción cinética. Como pueden ver, la fuerza de fricción estática tiene un coeficiente de fricción estático y la fuerza de fricción cinética tiene un coeficiente de fricción cinética y esto se multiplica por la normal. Aquí tenemos una tabla donde están diferentes coeficientes de fricción para que ustedes hagan la comparación. Un objeto de caucho que queremos deslizar sobre un cemento seco, la fuerza de fricción estática es 1 y la fricción cinética es 0.8. Son distintos. Finalmente veamos este ejercicio. Dice un bloque de 750 kilogramos. Es empujado hacia arriba, quiere decir que la fuerza va hacia arriba, por una pista inclinada de 15 grados respecto a la horizontal. El coeficiente de fricción estático es 0.4 y el cinético es 0.3. Determine la fuerza necesaria para iniciar la subida del bloque por la pista. Es decir, la fuerza de fricción estática, tomando el coeficiente de fricción estática. Y luego la fuerza necesaria para mantener el bloque en movimiento con velocidad constante una vez que se ha iniciado, es decir, la fuerza de fricción cinética, que es igual a coeficiente de fricción cinético por la normal. De tal modo que la normal es el primer elemento que vamos a encontrar en nuestro ejercicio. Tenemos la fuerza normal y el peso, como está en un plano inclinado, va a ser por coseno de 15 grados. Una vez que tenemos la fuerza normal, ya entramos a nuestras fuerzas en X. En X tenemos tres fuerzas, la fuerza con la que está siendo empujado y dos fuerzas que se oponen a ese movimiento, que es la fuerza de fricción y la fuerza del peso. El peso con su componente en X, de manera que nos queda esta fórmula de la fuerza, va a ser igual al coeficiente por este valor, más 1902.32 newtons. Entonces, si lo que queremos es determinar la fuerza para iniciar la subida, en vez de mu, vamos a utilizar mu sub k, o sea, coeficiente de fricción estático. Y para mantener el bloque en movimiento utilizaremos el coeficiente de fricción cinético. Y es así como hemos resuelto nuestro tema en esta semana. Buenas noches. Quedo a la orden en el foro virtual, en el foro de dudas o en mi correo institucional. Buenas noches.